de las mujeres. Sin duda alguna. Bueno, y la mañana es nuestra. Hoy abordaremos este tema tan importante, un tema fundamental para la democracia, la participación política de las mujeres en Bolivia. Y a pesar de los avances en representación, aún existen desafíos importantes en cuanto a equidad, liderazgo, acceso real al espacio de decisión. Y para analizar este panorama, hoy nos acompaña, ya les adelantábamos, la analista política Ana Lucía Reque, con quien conversaremos sobre los logros, por ahí las dificultades, las oportunidades para seguir fortaleciendo el rol de las mujeres en la política de nuestro país. Ana Lucía, quiero preguntarte primeramente, ¿cómo evalúas o cómo evalúa el estado actual de la participación política de las mujeres en Bolivia en comparación con años anteriores? Bueno, es importante entender que en nuestro país, en el ejercicio de lo que sería el poder legislativo, hemos avanzado ya hace muchos años con el tema de la alternancia política. Tenemos muchas representantes en lo que sería en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, como concejalas, como asambleístas. Se han roto esquemas y sin duda Bolivia tenemos una alta participación de mujeres porque la norma también de alguna manera obliga a esta representación. Sin embargo, cuando volcamos la mirada al tema ejecutivo, que el ejecutivo es básicamente el ejercicio del poder, el liderazgo de la persona, del partido, ahí vemos muchas menos mujeres. En ese sentido, los desafíos para ejercer estos cargos ejecutivos todavía están vigentes. A pesar de que nuestra Constitución ha cambiado el año 2009, mira, es primera vez desde esas elecciones, cuando ya hemos pasado un Estado plurinacional, autonómico, con la elección de gobernadores, prácticamente son casi 15 años, 16 años, en el que recién estamos pudiendo ver por primera vez mujeres electas como cabezas ejecutivas de los departamentos. En este caso, la sorpresa ha sido Pando, una mujer joven, una mujer con unos antecedentes muy interesantes. Luego la vemos a la actual gobernadora de Tarija y, bueno, la vicegobernadora en Santa Cruz, primera vicegobernadora en Santa Cruz, y también por ahí tenemos alcaldesas electas como en la ciudad de Sucre, por ejemplo. Entonces, grandes desafíos, sigue el acoso político, que seguramente lo hablaremos adelante, pero se están rompiendo estos esquemas y se está entrando a un momento de liderazgo de las mujeres. Vamos a ver cómo se ejerce directamente el poder en estas regiones. Ana Lucía, ¿qué papel juegan los partidos políticos en la promoción o limitación del liderazgo femenino? Excelente pregunta, porque los partidos políticos en la teoría se supone que son la base para el impulso de sus liderazgos, ya sean hombres, jóvenes y mujeres. Tú y seguramente mucha gente que nos ve a través de este prestigioso programa ha identificado que los partidos están en una crisis importante, y no es una crisis de ahora, sino es una crisis hace años, que vemos prácticamente taxipartidos, partidos que se organizan al calor de las elecciones, partidos que no tienen candidatos y vemos candidatos que no tienen partido. Y eso viene por una crisis de representación política. Hay una desconexión entre los partidos políticos y la sociedad civil. La sociedad civil no le interesa ahora saber de política, no quiere ser militante de un partido político y muchas veces no conoce qué autoridades son las que elige en ese partido político. Ahora, los partidos políticos tendrían que ser la base fundamental para poder formar liderazgos y obviamente con mirada de género generacional, tener mujeres líderes también, impulsarlas a que vayan a este ejercicio del Ejecutivo. Son muy pocas, vemos muy pocas mujeres realmente en el ejercicio directo del poder y definitivamente eso también se debe a que todavía tenemos estas barreras,
todavía existe el machismo, en política muchísimo más. Imagínense muchas veces los cargos, los trabajos y tantos otros pormenores de la política se hablan o se esquematizan, se discuten en reuniones informales, tomando bebidas alcohólicas, qué sé yo, compartiendo. Si para un hombre ya puede ser un poco complicado, imagínese para una mujer que tenga la carga social, sobre todo el estigma social, si tiene una familia, un hijo, un niño pequeño que esté en la casa y que ella esté en una reunión decidiendo este tipo de cosas. De alguna manera la sociedad juzga de una manera distinta a las mujeres que a los varones. Entonces, una vez rompamos ese tipo de esquemas y haya un ejercicio pleno de poder de las mujeres, seguramente vamos a poder hablar en otros términos. Así es, Ana Lucía. ¿Cómo impacta la violencia política de género en la participación y también, ¿no?, la permanencia de las mujeres en cargos públicos? Mira, realmente el acoso político y la violencia política es algo que tú sabes que esta normativa se ha impulsado a partir del asesinato de una mujer en el Alto, en La Paz, recuerdo bien, que le tocaba a tomar el ejercicio de la presidencia del Consejo Municipal. Y ante tanta amenaza, la señora fue asesinada y fue ahorcada con sus propias trenzas. Recuerdo bien la situación, no recuerdo ahorita bien su nombre, pero a partir de este hecho es que se impulsó la ley contra el acoso y violencia política, porque muchas veces las mujeres son electas, ¿ya?, pero no pueden hacer un ejercicio de su liderazgo, del poder en el Consejo Municipal. En Cochabamba también ha habido un caso parecido con Daniela Cabrera. O sea, es bien complicado el ejercicio pleno del poder, y el acoso político ha existido y va a seguir existiendo porque lo que está en discusión es poder. Entonces es importante la normativa que se ha impulsado. Ahora lo que estaría pendiente serían los mecanismos para que esa normativa sea efectiva y exista un castigo para el acosador, para el violento, para que pueda garantizarse el ejercicio pleno de las mujeres en lo que significa la política. Ana Lucía, ¿existen diferencias significativas en la participación política entre mujeres urbanas, rurales e indígenas? Completamente, porque si todavía vivimos un machismo, todavía tenemos menos posibilidades de acceso al poder en las zonas urbanas, imagínense en lo que es las zonas rurales y mucho menos los indígenas. Incluso en las zonas rurales, estimada, para poder tener acceso a educación, es decir, a educación secundaria, educación universitaria, muchas veces se le da prioridad al hijo varón, que puede tener muchas más posibilidades, que probablemente le vaya mejor, así muchas veces se sigue pensando en el área rural. Y tenemos muchas menos lideresas todavía del área rural y muchas menos del área indígena, porque en el área indígena también tienen sus maneras y su costumbre para elección propias de autoridades, y muchas veces en ese sentido no vemos tampoco la incidencia ni la participación o la elección, en este caso de las comunidades, por el rol que tienen las mujeres dentro de sus comunidades, que son las de administrar, las de velar por los hogares, por la misma comunidad. Entonces generalmente es al varón al que se lo manda a estas tareas que se denominan más pesadas, más angurosas. Entonces, todavía tenemos muchos desafíos. Si para la mujer del área rural, del área urbana, que cuenta con muchas veces con educación superior, con diplomados, con posgrados, con apoyo familiar, apoyo económico, es difícil el ejercicio del poder, mucho más para la mujer del área rural y el triple para la mujer indígena. ¿Qué avances legislativos han sido más importantes para fortalecer la presencia de mujeres en la política boliviana? Bueno, principalmente la ley de alternancia política ha sido una de las más importantes que nos está llevando a nosotros como país, Bolivia, a uno de los países con más participación política de las mujeres, pero como te lo decía hace un rato, es en torno al poder legislativo, a lo que sería la fiscalización
es decir, la Asamblea Plurinacional, el ser elegidas como diputadas, como senadoras, luego dentro de los gobiernos subnacionales como concejalas y como asambleístas. Luego tenemos la ley contra el acoso y violencia política, que esta ley también permite que muchas mujeres permanezcan en su cargo, puedan hacer las denuncias correspondientes ante el impedimento de ejercitar su espacio de poder, su cargo, o que haya presiones para que renuncien también. Muchas veces son titulares y es el suplente quien quiere ejercer el espacio, las obligan a renunciar para poder ocupar ese cargo y, bueno, más bien aprovechar este espacio para indicar de que definitivamente eso no es legal, ¿no? Cuando uno es elegido democráticamente no tiene por qué renunciar a los espacios. Y bueno, la otra normativa que está en discusión todavía, no sé si recuerdas, esta se la planteó en la Asamblea Plurinacional del anterior gobierno de Luis Arce Catacora, era la propuesta del binomio con la participación de la mujer. Si el presidente era candidato a mujer, el vicepresidente tendría que ser varón. Si el presidente es candidato varón, la vicepresidenta tendría que ser candidata mujer. Es decir, trasladar también esta alternancia a lo que es el binomio presidencial y también las autoridades ejecutivas. Esto tengo entendido que se ha aprobado y que tendría que ponerse en ejercicio desde la siguiente elección. Así que seguramente vamos a ver mucha más participación de las mujeres. Esperemos que en condiciones justas, democráticas y que permitan sobre todo el desarrollo pleno de de todas nosotras. Ana Lucía, desde tu perspectiva, ¿qué estrategias serían clave para fortalecer el liderazgo femenino en los próximos años? Bueno, lo primero que nada creo que es el fortalecimiento de los liderazgos. Existen mujeres muy capaces y en diferentes ámbitos que no siempre son los políticos, sino los académicos, los institucionales, los empresariales. Creo que es muy importante fortalecer estos liderazgos y trasladar estos conocimientos a la política local o nacional. El empoderamiento de la mujer también, porque a pesar de que vemos mujeres gerentes, mujeres docentes, mujeres con doctorados, mujeres médicas, seguimos atrapadas en el ámbito familiar, en el ámbito privado. Y muchas veces esa es una barrera importante para la decisión del ejercicio político. Entonces hay que fortalecer ese empoderamiento. Yo creo que las mujeres en definitiva podemos hacerlo todo. Y también el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que sean los partidos también quien colaboren en estas tareas para tener lideresas, candidatas en una siguiente elección, no al calor de las urnas o de la improvisación, sino que tengan una carrera política, que tengan también un caminar interesante en ese partido y que sean los partidos también quienes impulsen estos liderazgos femeninos, ya que son los partidos los que inscriben, son los partidos quienes tienen a los delegados. Entonces esa es una tarea y tienen un peso importante para garantizar la participación de las mujeres en la política boliviana. Ana Lucía, ¿qué rol cumplen las nuevas generaciones de mujeres en la transformación del escenario político en Bolivia? Qué hermosa pregunta, qué linda pregunta. Mira, definitivamente las mujeres de hoy no son las mujeres que tenemos en un pasado en nuestro país. Tú sabes de que es reciente también nuestra democracia, es a partir del 82 que recién las mujeres tenemos un ejercicio y un derecho siquiera al voto para poder ser consideradas como ciudadanas bolivianas. Antes de eso, las mujeres no podíamos siquiera ejercer el derecho al voto. Han pasado muchos años, ahora las mujeres podemos ser candidatas. Ahora las asimetrías que se tenían hace años no son las mismas que se tienen ahora. Las jóvenes tienen muchas más posibilidades, muchas más facilidades. Las mismas herramientas digitales permiten tener acceso a información valiosa para poder fortalecer sus liderazgos. En definitiva, yo creo que existen mujeres brillantes, mujeres que seguramente están todavía estudiando en la universidad, pero tienen ese liderazgo, tienen esa pasta, tienen esos talentos para el servicio público
tienen que explotarlos en favor siempre de lo que sea la sociedad, tanto cochabambina como boliviana, tienen una gran posibilidad. Y ya los que han marcado un gran camino, los que ya nos han abierto este campo político para garantizar la participación, pues habrá que no solamente conmemorar, sino también aprender de aquello, y espero yo con grandes esperanzas que son las jóvenes quienes van a poder ocupar estos espacios, como lo estamos viendo con la gobernadora de Pando, tiene 33 años, incluso es ingeniera eléctrica, una carrera muy rara para una mujer, para empezar, y también para un departamento que no tiene electricidad como es Pando. También tengo entendido que ha participado en un certamen de belleza y demás. Entonces, en definitiva, ese es el mensaje. Yo creo que las mujeres podemos hacerlo todo y mucho más cuando contamos con un apoyo también, eso es muy importante, así que impulsar a todas esas mujeres que tienen talento y que definitivamente tienen liderazgo, hay espacios y se necesitan lideresas en nuestro país. Y bueno, Ana Lucía, finalmente para cerrar nuestra entrevista, ¿qué mensaje darías a las mujeres que desean incursionar en la política pero que aún dudan en dar ese paso? Bueno, la política es un espacio muy duro. La política es un espacio muy, muy demandante. La política es un espacio donde más que hablar del servicio público, muchas veces se tiene un imaginario que quien ejerce la política es una persona corrupta, es una persona que no sabe hacer nada más, es una persona que no tiene nada para ofrecer a la sociedad. Yo quiero hablar a través de tu importante entrevista de que la política en realidad es muy noble, la política es un espacio que es para el servicio público y muy pocas personas son las que tienen esta vocación de servir. Y si hay personas que tienen el talento, que tienen ese liderazgo, porque muchas veces dice que se aprende el liderazgo, pero yo estoy convencida que hay gente que nace con una chispa diferente, hay gente que tiene ese don de conducir, ese don de enseñar, entonces es importante explotarlo, es importante definitivamente impulsar a esas jóvenes, a esos jóvenes que quieren tener un ejercicio político, que quieren servir a la sociedad, que lo hagan de la mejor manera, con las herramientas necesarias, y también que los partidos políticos tengan apertura a estos nuevos liderazgos y den los espacios que se merecen los jóvenes de ahora. Muy bien, Ana Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros estos temas que son tan importantes, y nada, pues desearte que tengas un buen resto de jornada. Muchísimas gracias a ti y bueno, felicitar también este tipo de espacios. Es importante hablar de la lucha que tenemos las mujeres, especialmente en el ejercicio político. Hoy tenemos gobernadoras mujeres, tenemos alcaldesas mujeres, tenemos concejalas y asambleístas, así que seguramente en un futuro tendremos muchísimas más. Así que nada, ¿no? Que como decía la Margaret Thatcher, decía... será el gallo el que canta, pero la que pone los huevos es la gallina. Bueno, muchísimas gracias, Ana Lucía, agradecerte pues por este espacio y nada, pues seguramente en otra oportunidad vamos a poder también conversar contigo más sobre estos temas. Gracias. Gracias. Ahí estamos, por supuesto, con esta entrevista que el día de hoy hemos tenido. Y bueno, pues la voz de las mujeres en la política no solo es necesaria, es urgente. Y bajo esa premisa se desarrolló la reciente entrevista impulsada por el proyecto Una Vida Digna Sin Violencia en alianza con Solidar Suiza y Radio Cepja, un espacio que abrió el diálogo sobre los desafíos, avances y también realidades que enfrentan las mujeres en el ámbito político. Y nosotros de esta manera, el día de hoy, cerramos nuestro sector de las entrevistas. Entrevistas. La mañana es nuestra.